Vamos a hablar un poquito más a fondo del proceso de transformación económica del país y los principales resultados que han convertido a México en, ya lo veíamos, una potencia económica a nivel mundial. Y para eso, pues agradezco mucho que nos haya recibido la invitación y ahora está aquí con nosotros la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, que es nuestra primera invitada de este espacio. Muy buenas noches, secretaria. Muchas gracias. Bienvenida. Buenas noches a todos y a todo el auditorio. Es un honor estar aquí en esta primera inauguración del programa. Muchas gracias. Pues son un montón de cosas, secretaria. Estábamos viendo la nota, no terminaba las acciones, los resultados que hay que consignar. No, hace 5 años uno no se imaginaba que ahora México se encontraría en este lugar, el lugar número 12 de las economías del mundo. Se dice fácil y hay algunos que han incluso querido explicar este fenómeno por otros externos, por ejemplo, la relocalización de empresas, pero no ha sido tan fácil. ¿Cómo explicaría usted los principales ejes que han llevado a estos resultados? Bueno, lo primero es el modelo económico del país, ¿no? El modelo económico del presidente López Obrador en esta administración ha cambiado radicalmente. Como lo vimos hace rato en uno de los cortos aquí en el programa, ya se buscaba solamente el puro neoliberalismo. Es un modelo económico que trae justicia, es demócrata, es social, es demócrata, es participativo y es humanista. ¿Qué nos dice eso? Pues nos dice que estamos en un sistema que está orientado preferencialmente a apoyar a los pobres, pero además le permite garantizar primero su autonomía, su libertad y recuperar la dignidad. Y en todo momento se ha dedicado a reconocer y a respetar la capacidad que tiene el pueblo de México para transformar al país, a la sociedad. Es un modelo distinto y yo creo que eso ha dignificado al pueblo y apoyado con todos los programas sociales. Ahora sí, nos vamos a la parte más económica, más dura, ha fortalecido mucho el consumo interno nacional y eso ha permitido tener una economía más fortalecida. Estamos hablando que en este proceso de crecimiento económico tiene mucho que ver también, secretaria, en la inversión. Los empresarios emprendieron este proceso de nearshoring o de relocalización de empresas, pero son inversiones de otra naturaleza. ¿Por qué se lo pregunto? Se lo preguntamos, secretaria. En otros momentos, México ha tenido una especie también de bonomía económica, pero basada sobre todo en el llamado capital golondrino. O sea, ese capital que llega, se va a bolsa, recibe las ganancias y en cuanto mejora la tasa de interés en otro país, se va y deja al país en crisis. ¿Cuál es la diferencia que tenemos ahora? ¿Qué tipo de capital y de inversiones y de empresas están llegando? Bueno, efectivamente, el capital se ha fortalecido mucho, sobre todo en la manufactura. Y hay que entender que cuando se habla de manufactura no estamos pensando en la maquila tradicional, sino es una manufactura de industria un poco más especializada, más sofisticada, que lo que obliga es a tener más capital, plantas más grandes, más costosas, pero también más empleos y empleos mejor pagados. Pero ya lo decía también hace un momento, que no todo lo explica la relocalización. Yo creo que la primera parte del empuje de la economía de México fue durante la pandemia. O sea, durante la pandemia, cuando llega la pandemia y se rompen todas las cadenas de suministro y se para, digamos, de alguna manera la economía en el mundo, ¿qué sucede en México? En México lo que se hace es, nosotros en 2020 fuimos el único país que incrementó los ingresos. Entonces, mientras en todo el mundo los ingresos caían, México fue el único país que tuvo una tasa de crecimiento positiva. Eso permitió garantizar los programas sociales, no endeudarse y mantener toda la inversión pública. ¿Qué pasa con eso? Al tener los programas sociales y al tener las pensiones de los adultos mayores, se fortalece el consumo interno. La gente tiene dinero para gastar en su parte básica. Entonces, las tiendas de autoservicio, los mercados, no sienten el cambio en la pandemia porque todo el mundo sigue comprando. La segunda parte que fue, no nos endeudamos. Era un momento donde había escasez de recursos en todo el mundo, la deuda era cara, nosotros no nos endeudamos porque si no, hoy tendríamos un Fobaproa. Entonces eso también ayudó muchísimo los ingresos.
Entonces, y la otra es, al mantener los ingresos, se permitió cumplir con los programas y los objetivos sociales. Eso generó toda la inversión pública, todos los proyectos, como ustedes saben, como Dos Bocas, el Tren Maya, las presas, las carreteras, un sinfín de proyectos de infraestructura que empezó el presidente, que lo que hizo fue mantener mucho empleo en diferentes partes. Si de hecho, si vemos las cifras, donde hubo mayor crecimiento fue en los estados del sureste. Y eso se ve a la reactivación de toda la inversión pública que hubo en todas las inversiones. Entonces, el primer detonante fue el modelo económico, antes de la relocalización, si me lo permiten. Fue darle un giro y no usar medidas como tradicionales, ortodoxas, ocupadas por los otros países. Nosotros fuimos el único país que no siguió los consejos ortodoxos y fue el único que está creciendo a este ritmo. Y luego, como siguiente, las inversiones. Al dar resultados diferentes empieza a aumentar la confianza y a diferencia de otros países, nosotros cuando hablamos con las empresas globales son las transnacionales, nos dicen que el empleado mexicano, el trabajador mexicano está feliz en México y eso genera mayor productividad. Y al tener también costos muy competitivos y al tener mayor productividad, pues las empresas se les hace muy conveniente venir aquí. Y con la pandemia, que es integrar toda la cadena de valor, no hacer piezas en toda parte del mundo y luego ensamblarlas en otro lugar, sino tratar de tener todo el armado de todas las piezas en la misma región. Esto permitió traer inversión, capitales. Hace rato también decían, el dólar está muy fuerte. Pues sí, el peso está muy fuerte frente al dólar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ahora cuesta menos dólares traer maquinaria más cara. Entonces, el peso mexicano es tan fuerte que permite comprar maquinaria en menos pesos, digamos. Entonces, viene más capital, de capital fijo. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Secretaria, después de este corte me gustaría rápidamente retomar esta idea de lo que nos estaba comentando. Creo que va quedando muy claro aquí en esta descripción que hace dónde está el huevo y dónde está la gallina. Es decir, que fue primero fue el modelo económico que permitió un crecimiento con ciertas características. Después vino la confianza que se traduce en el peso, superpeso, y se traduce también en grandes inversiones que hacen de México un blanco mayor de este fenómeno de la relocalización de empresas. ¿Es así? Así es. Ahorita somos afortunados porque estamos cosechando primero la confianza de la gente, que a pesar de la pandemia tuvo ingresos suficientes para mantener su consumo. Como en México se mantuvo lo que le llaman el consumo interno, que es los mexicanos siguieron consumiendo lo que necesitaban, pues no se cayó la producción nacional. Entonces, a diferencia de otros países, nosotros no bajamos tanto. Entonces, empezamos a crecer de un poquito más arriba, y no solo eso, sino ya en el contexto geográfico, nosotros formamos parte de América del Norte, y a la hora de fortalecer a América del Norte, que son Estados Unidos, México y Canadá, pues México es más competitivo para atraer inversión. No solo no es más competitivo por una materia de costos, sino también es más competitivo por su gente. O sea, tenemos aquí nosotros el talento, la gente suficiente, necesaria y capacitada para crecer en México. Y muy importante, no de mano de obra barata. No. Como había sido en otro tiempo. No. De hecho, nosotros, por ejemplo, ahorita cada año egresan más ingenieros que en Alemania. Alemania durante mucho tiempo fue el país que mayores ingenieros generaba en el mundo. Nosotros generamos más que Alemania. Generamos más que Brasil, por ejemplo, que es un país pues mucho más grande que México en términos poblacionales. Somos de los países que generan más ingenieros y materias que se llaman de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son asociadas a la industria. Entonces, somos un país muy importante. Algunos países están queriendo incluso llevarse a nuestros ingenieros mexicanos al extranjero porque no hay suficientes ingenieros en el mundo y son de muy buena calidad. ¿Cómo ve el horizonte hacia adelante y también en este contexto que finalmente plantea una sucesión? Bueno, en materia económica yo creo que nos vamos a seguir consolidando como país. Estamos pensando que para 2024 van a venir más inversiones que las que hubo en 2023, que eso ya es mucho que decir porque 2023 cerramos con 32,000 millones de pesos,
que es muchísimo más que lo que se había registrado en toda la historia, con un crecimiento de más del 20%. Entonces, en términos reales. Y el próximo año 2024, por lo que nosotros sentimos es que vienen más inversiones. Eso da confianza, considerando que las inversiones es capital que se instala, plantas que se instalan, no por menos de 20 o 50 años. Eso quiere decir que tenemos más trabajo para los próximos 20 o 50 años y siguen llegando las inversiones. Yo creo que va a ser un cierre bueno del presidente López Obrador, donde hay mucha confianza por parte del extranjero, por parte del sector privado y por parte, sobre todo, de la gente. Entonces, ahorita que decían del crecimiento, decían que no íbamos a llegar a 3, vamos a cerrar arriba de 3%, de 3 puntos, de 3.5, muy probablemente 3.6. Entonces, los números hablan por sí solos y se augura un mayor beneficio para México. Y yo creo que pronto vamos a superar también, vamos a hacer, no vamos a ser la economía 12, sino yo creo que vamos a seguir escalando peldaños. Estaremos llegando a un mejor nivel. Se habla hasta de la economía número 10, secretaria, en esta lista del FMI. Sí, de hecho, estuvimos muy cerca de ser la 11, nos quedamos ahí como dicen por ahí, con un pelito de gato a punto de ser la 11, entonces es muy fácil que podamos llegar a ser la 10, yo creo que sí. Vamos a seguir escalando. Ahí está. Secretaria, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Espacio. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Gracias a todos.